que dure es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel. Dios los bendiga, queridos hermanos desde San José de Costa Rica para el mundo. Nuevamente estamos a través de Radio Costa Rica 930 AM, Voz de Restauración para las Naciones. Teléfono de cabina es el 905-2930-930. El correo es www.radiocr.net para que podamos estar en contacto a nivel mundial a través de este correo. Hermanos, esta noche vamos a estar siempre meditando sobre la palabra de Dios, una palabra que no está contaminada, una palabra, hermano, que viene directamente de lo alto. Y en esta noche está con nosotros nuestra querida hermana Yerelyn. Buenas noches. Buenas noches, hermano Luis, muy agradecida con Dios por la oportunidad de compartir una vez más su palabra y orando este versículo que dice así en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la palabra que se va a predicar, la palabra de Dios. Amén, así es. Vea en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 35, es una palabra que a mí en lo personal me impacta porque el profeta Samuel está hablando acá y dice de la siguiente manera: y nunca más, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y oiga qué tremendo esto, hermano. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En el capítulo 16, en el verso 1 nos habla y dice: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Y le da una orden: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Vamos a hacer, hermano, una pequeña oración para poder entrar de lleno a desarrollar este lindo tema que el Señor trae para ustedes. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, danos el discernimiento y la sabiduría necesaria, Padre, para que sea usted, Señor, el que hable a todo este pueblo que está deseoso de escuchar la voz de Dios. Amén. Bueno, qué tremendo, hermano, que el último juez de Israel diga esto, y que nunca después vio Samuel a Saúl, el primer rey de Israel. Y lo que más me impacta todavía es de que el Señor le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Porque en lo humano, Samuel fue el que ungió por orden de Dios a Saúl. Pero también por la conducta de Saúl, el Señor lo desecha, porque había ya entrado en una situación de arrogancia, de vanagloria, de desobediencia principalmente. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl que no le agradó a Dios? Nosotros lo encontramos, hermanos,
aquí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, y dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. En el verso 2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Y oiga la orden de Dios: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mata a mujeres, mata a niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando nosotros vemos, hermano, qué es lo que hizo Amalec, lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, donde dice ahí el título: orden de exterminar a Amalec. Y dice así: acuérdate, esto sucedió en el año, oiga bien, 1446 antes de Cristo. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú entrabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, dice el Señor, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y dice: no lo olvides. En Éxodo capítulo 17 dice de la siguiente manera: Éxodo capítulo 17, oiga bien, hermano, porque estamos montando la plataforma para que podamos avanzar en esto. En el verso 14 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Nada más, hermano, era una orden que el Señor le estaba dando a Saúl para que esa profecía pudiese ser cumplida 450 años después de que el pueblo de Amalec había desbaratado toda la retaguardia del pueblo de Egipto, que había salido y había entrado en el desierto para ir para la tierra prometida. Pero viendo la situación de aquel pueblo que iba débil, donde los niños habían quedado rezagados, donde las viejitas y los viejitos iban caminando despacio, cuando las mujeres iban cansadas, no se pusieron los amalecitas a combatir contra la gente de guerra, sino que fueron y exterminaron a toda aquella gente indefensa. Y por eso Dios dio la orden de exterminio total de esa raza. Sin embargo, el espíritu de Amalec todavía existe en nuestro tiempo, porque aquí en Costa Rica usted ve que en las noticias todos los días hay matanzas, hay muertes por todos lados. La muerte, hermano, el espíritu de Amalec está destrozando a los niños de Costa Rica. La muerte anda galopando a través de todo el territorio de Costa Rica. Pero no es solamente en Costa Rica, sino que también a través de todo el mundo, de todas las naciones. Vemos nosotros como allá en Siria esa guerra no tiene fin. Y oiga, están exterminando a los niños, igual como sucedió en el libro de Éxodo. Y cuando viene nuestro Señor Jesucristo, que el rey Herodes manda matar a todos los niños, lo mismo está sucediendo hoy. El espíritu de Amalec está galopando a través de todas las naciones, a través de todos los territorios del mundo. Ahí está
estacionado el espíritu de Amalek. ¿Y quién fue el culpable de esto? Saúl. Saúl desobedeció esa orden, no dio cumplimiento al mandato que el Señor le dio para que fuese exterminado. En el verso 3 del capítulo 15, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Vemos allá en El Salvador, hermano, las maras como tienen oprimido a todo el pueblo de El Salvador. Lo mismo está haciendo allá en Guatemala, en Honduras, aquí en Costa Rica. Las maras han penetrado también. Allá en México está el narcotráfico galopando también. Y no se diga allá en los Estados Unidos. Oiga cómo está Venezuela, con un tirano también. El espíritu de Amalek está todavía vigente en el tiempo de hoy, hermana. Así es, hermano Luis. ¿Y a causa de qué? De la desobediencia. Esa desobediencia que entró a través de Adán y Eva se vino trayendo, y los más grandes, los reyes y muchos de la Biblia, desobedecían la voz de Dios. Este varón fue un varón impuesto porque el pueblo lo pedía. No fue que Dios nació en su corazón poner a Saúl como rey. El pueblo de Israel, inconforme, insatisfecho, quería ser independiente de Dios, ya no quería hacer lo que dijera Dios. Entonces pidió un rey. Samuel, Dios le habla, viene y unge a este varón, a Saúl. Relata la Biblia que el inicio de su reinado fue un reinado bueno. Era un hombre humilde, era un hombre con muchos dones, pero ese reinado, esa gloria fue envaneciendo su corazón, al igual que Luzbel, ¿verdad? En el cielo, ya se creían doña toda, como decimos popularmente, y vienen y quiere ser igual a Dios, o ya no necesitan de Dios. Entonces Saúl desobedece lo que Dios manda con su profeta a hacer. A raíz de esta desobediencia, Dios se lamenta, dice la palabra. Dios se arrepiente de haber puesto a Saúl como rey. Es ahí donde en el corazón de Dios nace poner un nuevo rey. Y es donde dice a Samuel, deja de llorar a Saúl. ¿Hasta cuándo lo vas a llorar? Aún Samuel, sabiendo que Saúl había desobedecido la voz de Dios, él, como decía usted al inicio, fue quien lo ungió. Él quería quizá que Saúl fuera un buen rey, que nunca hubiera pasado esto, Sí, ¿verdad? Sí, hermana, así es. Entonces, Dios le dice a Samuel, ve y busca en casa de Isaí de Belén, porque ahí me he provisto un varón que va a ser el rey. Pero esto quizá no era el plan de Dios en el momento, pero a causa de la desobediencia de Saúl vino esta consecuencia. Así es con nosotros. Dios nos manda hacer una cosa y hacemos otra. Dios nos pide obedecer su palabra y la desobedecemos. Y después nos lamentamos cuando suceden las cosas. Pero antes de que las cosas sucedan, Dios siempre nos va a hablar qué debemos hacer. Lamentablemente el ser humano, la tendencia, al igual que el pueblo de Israel, no quieren oír a Dios. Así es. Porque no quieren hacer lo que Dios manda hacer en su palabra, que es lo bueno. Pero bien dice Isaías que en los últimos días a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Saúl pensó que era muy lindo haberse dejado algunas cosas de este pueblo. Ahí fue donde entró esa maldición para él. El haber dejado ganado, el haber dejado mujeres vírgenes, el haberse dejado algunas riquezas de este pueblo. Él tenía que exterminarlo todo. La desobediencia causó que él fuera desechado de su reino, don Luis. Así es. Vea, hermano, aquí nos relata el capítulo 15 cómo fue ya esta guerra. En el verso 4 del capítulo 15 dice, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá.
Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid dentro de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. ¿Sabe qué nos está diciendo acá? Que hay misericordia cuando un pecador se arrepiente. Y Saúl, verso 7, derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Ashur, que está al oriente de Egipto. En el verso 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el príncipe de Amalec, el rey de Amalec, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Y sabe qué? Esto nos recuerda, hermanos, allá en el libro de Josué, capítulo 9, en el cual, hermanos, está aquella historia de Acán. Oiga, lo que nos habla aquí. Entonces dice que, capítulo 9 de Josué, entonces Josué, con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran monumento de piedra que permanece hasta el día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto, dice, por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Pero ¿qué había hecho Acán? Nada más. Dice aquí que Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Y entonces aquí, hermanos, dice aquí: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. En el verso 21 del capítulo 8, en el capítulo 7 del libro de Josué, dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Esto es exactamente lo que Saúl hizo. Esto que Acán hizo, hermano, todo estaba bajo maldición, porque Dios le había dicho y le había dado una orden a Josué: destruyan todo, pero no tomen nada. Oiga, ¿por qué? Porque todo eso estaba bajo maldición. Y entonces, hermano, cuando nosotros vemos acá, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, Agag representa el mismo Satanás en persona. Y entonces nosotros, como hijos de Dios, como predicadores de la palabra de Dios, no podemos ser y ni tener misericordia contra ese príncipe de las tinieblas, que es el rey del mundo, el que gobierna los aires, porque el mismo Jesús dijo: Él es el príncipe de este mundo. Entonces, cuando aquí nosotros vemos que Saúl perdonó a Agag,
al rey de Amalek, ahí, hermano, se cumple una maldición, igual como le sucedió en el libro de Génesis, capítulo 3. Oiga lo que le pasó aquí al mismo Adán. Oiga, hermano, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, que es Cristo Jesús, y coma y viva para siempre. Si esa gente que había pecado, si Adán, que había desobedecido, tomaba del árbol de la vida, iban a tener una eternidad bajo maldición en vida. Entonces, dice en el verso 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. La espada encendida en Ezequiel capítulo 22 dice que es la palabra de Dios. Es lo que nosotros estamos hablando aquí. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Y sabe que allá en Génesis capítulo 6 también el Señor dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Y sabe que lloró y le dolió en su corazón. Por eso aquí, cuando dice la palabra de Dios, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Pero el Señor también aquí en Génesis dice que le dolió en su corazón. El Señor lloraba por la humanidad, porque sabía que iban a una condenación. Al haber dejado el hombre a Dios, solamente le espera el lago de fuego y azufre, donde el gusano, dice la palabra, que nunca muere. Hermana. Así es, don Luis. ¿Por qué sucede esto? Saúl quiso congraciarse con este rey. Él quiso caer en gracia, dice el capítulo 15, versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Si traemos esto al tiempo de ahora la gente, el ser humano, aún los siervos de Dios, entre comillas, se quieren congraciar con el pecado. Con el mundo. Con el mundo. Sí. Y ahora no hay una diferencia. No, hermana. Ahora, porque les interesa, al igual que Saúl, congraciarse con el mundo, que es representación de Agag, de Satanás, y como les da riquezas, ¿verdad? Entonces les vamos a perdonar todo porque nos interesa obtener sus riquezas. Ahí era ganado, eran carneros. Hoy en día es el dinero, lamentablemente, ¿verdad? Entonces ya la palabra de Dios, los pastores de las iglesias ahora se han vuelto como Saúl. Ya no quieren escuchar lo que Dios manda hacer en su palabra, porque no les conviene. Ahora ellos quieren congraciarse con la iglesia. Vengan, salvos, siempre salvos. Nadie aquí va a ser condenado. Aquí agradamos a Dios. Traiga lo mejor que tiene, ¿verdad? Eso sí. Y el pueblo, lamentablemente, por causa de la palabra, como dice en Oseas, si no me equivoco, por falta de conocimiento, entonces perecen en estos engaños. Saúl se dejó engañar porque él quería congraciarse con el rey. Después de ser un hijo de Dios y escuchar la voz de Dios, aquí cerró sus oídos e hizo lo que él quiso. Don Luis, y es triste ver que Saúl se encuentra como un hombre mentiroso también, porque Samuel se le acerca y le pregunta, y él le dice: no, pero si yo hice lo que Jehová Dios mandó. Sí. No, le dice Samuel, no lo has hecho. ¿Qué es eso que escucho? Es ganado. Bueno, sí, le dice, ¿verdad? Es cierto, nos dejamos algunas cosas, pero para ofrecerlas a Jehová. Oiga usted, qué manipulación,
¿Quería Jehová esos sacrificios? Dice aquí, no. Ahí es donde le dice, serás desechado porque desechaste la palabra de Jehová. Así es. Por hermano. eso lo desecha, porque él engañó, quiso engañar, perdonó al pueblo, robó las riquezas, no escuchó la voz de Dios, teniendo que matar a este rey, le miente a Samuel, y como ya fue descubierta su mentira, ¿verdad? Entonces se justifica que fue el pueblo quien le dijo que hiciera eso. Y justifica que es porque dijeron que iban a ofrecer sacrificios a Jehová. Jehová no quiere sacrificios de nadie. Hoy en día, Él quiere que hagamos su voluntad. Así es, hermana. Así es. ¿Sí? Entonces, vea. Aquí dice 1 Samuel, capítulo 15, verso 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó. ¿Y a quién le dio orden? Dios, por medio de Samuel, ¿al pueblo o al rey? Entonces, hermano, oiga lo que dice aquí San Juan, capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. San Juan capítulo 9, verso 31. Dios va a escuchar solamente a los temerosos de Dios y que hacen su voluntad. Entonces aquí estamos viendo, hermano, que el primer juicio, oiga hermana, el primer juicio de Dios aparece allá en el libro de Génesis capítulo 3 y dice: ¿qué hiciste? Está la serpiente, está la mujer, está Adán, y el primer juicio de Dios. ¿Qué hiciste? Le dice Dios a Adán. La mujer es la que me incitó. El hombre no quiso aceptar su error. Viene Dios y le pregunta: pero mujer, ¿qué es lo que has hecho? No, Dios, la serpiente. Y viene Dios y le pregunta a la serpiente: ¿por qué hiciste esto, serpiente? Y señala a Dios y dice: usted tiene la culpa, Señor, porque me echó del lugar donde usted me tenía. Entonces vienen las maldiciones. La maldición de la serpiente que se iba a arrastrar sobre la faz de la tierra, que sobre su pecho iba a caminar. Viene la maldición de la mujer que iba a parir con dolor. Viene la maldición del hombre que iba a trabajar durante todo el tiempo de su vida. Y oiga, una maldición a la tierra, hermano, como consecuencia del pecado. La tierra queda maldita. Y cuando nosotros vemos acá de que el pueblo de Amalec, el Señor lo había maldecido desde hace 450 años, cuando Moisés y el pueblo iban en el camino al desierto, entonces ese pueblo era maldito. No podía nadie tomar nada de ese pueblo, mucho menos, hermano, librarlo de la muerte al rey. Entonces aquí dice: y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó. Saúl no se quiso culpar. Señor, perdóneme, yo he desobedecido, y perdóneme, Señor, porque no le obedecí. No, le echó la culpa al pueblo, y entonces el Señor se encendió y dijo:
lo mejor de las vacas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová. ¿Cómo Dios iba a recibir un holocausto maldito, Señor? ¿Cómo lo iba a recibir? Pero lo demás lo destruimos. Y dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, diga. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel, y Jehová te envió en misión, y esa misión tenía que cumplirse. Nosotros estamos aquí bajo misión también, y estamos cumpliendo una orden espiritual, predicarle esta bendita palabra de Dios. Y oiga, Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle la guerra hasta que los acabe. ¿Acaso Saúl cumplió esta orden? Jamás la pudo cumplir, porque vino la desobediencia. ¿Por qué pues no has escuchado, no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, mentiroso, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín. Nuevamente, hermano, nuevamente se justifica su desobediencia. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Y sabe lo que significa anatema? Maldición. Entonces, él mismo reconoce que está guardando maldición para ofrecérsela a Dios, por favor. Y eso es lo que hacen los grandes predicadores de este siglo, del siglo XXI. ¿Y sabe qué? Saúl representa también la iglesia de Cristo, la iglesia desobediente, la que no quiere predicar este evangelio, la que está predicando solamente de prosperidad, de hacer edificios, de comprar aviones, de comprar carros últimos modelos. Aquí está la iglesia de Saúl en el siglo XXI predicando solamente mentiras y echándole la culpa al pueblo porque lo está escuchando. Y dice, y oiga, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Cómo Dios iba a recibir un sacrificio lleno de maldición? Y oiga lo que le dice Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Oigan lo que dice Dios: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Dios no necesita ese tipo de sacrificio que va engrosado, que va manchado de sangre. Hemos visto, hermano, cómo hay iglesias a través del mundo donde los narcotraficantes son los que montan esos grandes edificios únicamente para estar lavando dinero. Entonces aquí lo que nosotros predicamos es la verdadera y la bendita palabra de Dios. Amén. Sí, hermano, yo he escuchado sobre eso. Hasta diezman. Y los pastores le tienen ya un campo predilecto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Se convertirán esas personas a Cristo? No, porque no les están predicando una verdad. No les dicen, usted está mal, preferimos que cambie su corazón, su modo de vivir, a sus ofrendas, porque Cristo lo que quiere es su corazón y salvar su alma del infierno. Pero no, prefieren las riquezas. Es doloroso, hermano Luis, y es lamentable. En los últimos días me he dado cuenta de iglesias que tenían doctrina sana, cómo se están, porque lo he visto y lo he escuchado, he estado presente, cómo están entrando en la ola. Y eran iglesias de doctrina, de sana doctrina. Y duele en el corazón, ¿verdad? Es triste saber esto. Saúl fue desechado por Jehová, ¿verdad?
Dice en el versículo 26 del capítulo 15, por cuanto desechó la palabra de Jehová. Y aquí es donde viene algo bueno. Ya Jehová había dispuesto en su corazón levantar un rey conforme al corazón de Dios, ya no escogido por el pueblo, ¿verdad? Ya no por los berrinches y la rebeldía y la mala crianza de un pueblo, sino ya Dios había dicho, porque quiero, porque sé que es bueno que haga, voy a levantar un rey, ¿verdad? Aquí hace la comparación en este capítulo donde Saúl dice que matamos lo más vil, matamos lo más menospreciado, ¿verdad? Se dejaron lo mejor. Pero David era algo vil. Él era un pastorcito de ovejas. Aún su padre lo tenía siempre pastoreando las ovejas. Alababa más a sus hijos grandes, corpulentos, de renombre, ¿verdad? Dios manda a Samuel a buscar a David, ¿verdad? Y le dice, ve a casa de Isaí de Belén, porque de ahí habrá un varón, el cual yo levantaré como rey. Samuel se dirige a la casa de Isaí y le dice, Jehová me ha mandado. Y este señor Isaí le empieza a presentar a sus hijos, a los altos, a los guapos, a los trabajadores, a los fornidos. Y Dios le dice, no es este, porque ustedes miran lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Sigue presentándole otro y otro hijo hasta el séptimo, y ninguno era. Jehová le dice a Samuel, no es ninguno. ¿Queda algún otro hijo? Sí, claro, el que está pastoreando las ovejas. Por allá el pobre David, ¿verdad? Mientras el profeta de Dios estaba en la casa, David ni cuenta se daba. Mándalo a llamar. No nos sentaremos en la mesa hasta que él venga. Fue mandado llamar. Apenas entró, dice la palabra, un joven de baja estatura, de ojos hermosos, rubio, dice la palabra de Dios. Dios le dice, este es, aleluya. Versículo 12 del capítulo 16. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, era de hermosos ojos, de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate, porque este es el que nadie se imaginaba, solo Dios. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día, escuche hermano, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y sabemos, ¿verdad? A partir de ahí hay igual bastante historia en la palabra de Dios. ¿Quién fue David? ¿Verdad? Una de sus primeras victorias fue derrotando al gigante Goliat, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová estaba en él. Él estaba oyendo la voz de Jehová. Él no tenía miedo de desobedecer, porque él sabía que Dios siempre lo iba a respaldar. Algo que... Sí, hermano. La unción del rey David lo vamos a estar estudiando y analizando para el próximo programa, porque es muy profundo, ¿verdad? Cómo es que el Señor puede en el infinito poder ver todo el pasado, el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Solamente quiero concluir con esto. Dice en el verso 23 del capítulo 15 del primer libro de Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Oiga bien, ¿cuántas iglesias hay en el mundo donde hay pastores homosexuales? Y usted piensa que ese tipo de pastor va a estar haciendo y va a estar siguiendo y se va a estar sometiendo a esta palabra de Dios. Yo le pregunto a usted y usted se contesta, porque la palabra dice, él, por cuanto tú desechaste la palabra, aunque estén en un púlpito, ese tipo de pastores están desechando la palabra de Dios, porque Saúl, digo y repito, es tipo de una iglesia contaminada que está viviendo hoy en nuestro siglo XXI,
donde hay millones y millones y millones de personas y de almas que se están perdiendo por culpa de esos desgraciados que están predicando una palabra de mentira. Y oiga, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces dijo Saúl a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Pero oiga qué tremendo esto, hermano, porque temí al pueblo. Y yo, ¿para qué le voy a temer al pueblo? Si el único que tenemos que temerle es a Dios, al Creador de nosotros. Él es el Creador, nosotros somos sus criaturas. Y hasta que llegamos a los pies de Cristo, Él nos acepta como injerto en la mata de olivo, en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Y Él dice que nos recibe como sus hijos adoptivos. Entonces, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Hermano, oiga, vamos a ir en pos del Rey de Reyes y Señor de Señores. A mí no me importa escuchar a nadie que me diga que yo estoy equivocado en lo que yo estoy enseñando. Yo me guío y me rijo por la ley divina de Dios. Amén. Que es la santa palabra. Si yo estoy equivocado, pues entonces Dios es el que se ha equivocado, porque yo aquí predico únicamente lo que Dios habla en la santa palabra de Dios. Entonces dice: vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Se lo dice 2 veces, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Ahí se rasgó el reino de Israel. Entonces, hermano, dice, entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Oiga, si usted no escucha la voz de Dios en esta noche, Dios le estará dando esta palabra a una persona mejor que usted, una persona que esté temerosa de Dios, una persona que crea en Cristo Jesús, una persona que crea en lo que estamos hablando y predicando en esta noche. Entonces dice aquí: además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Y el rey de Israel en ese tiempo era Saúl, un mentiroso, un padre de la mentira. ¿Por qué razón, hermano? Porque el padre, dice Jesús, el padre de la mentira, dice que ha mentido desde el principio y sigue mintiendo hasta hoy con palabras que no son de parte de Dios. Dice: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego, oiga todavía, hermano, esto, pero te ruego que me honres delante de los ancianos, no delante de Dios, delante de los hombres. Quería Saúl esa honra de los hombres. Pues oiga bien, nosotros queremos ser honrados ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores, ante el único que nunca ha perdido una batalla, ante ese Señor, el Señor creador de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo. Yo quiero que Él me honre y que me dé palabra para poderla enseñar a ustedes, para que no estén escuchando solamente basura. Oiga, yo he pecado, pero te ruego que me honre delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Venía el diablo bien contento, porque las iglesias están predicando al diablo, a Satanás.
¿Y sabe qué? El 31 de octubre va a haber una fiesta maldita, una fiesta del diablo, y la humanidad entera se tira a las calles disfrazada de muerte, disfrazada de Satanás, disfrazada de todos los demonios habidos y por haber. Y aquí dice que viene Agag y vino alegremente, venía enfiestado, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y nosotros en esta noche estamos haciendo pedazos al príncipe de las tinieblas por esta bendita palabra de Dios. Y se fue Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y hermano, con este versículo comenzamos y con este también terminamos. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Y sabe, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, ¿qué quiere usted, hermano? ¿Qué quiere usted? ¿Que el príncipe de la potestad del aire reine sobre tu vida, o que reine el Cristo de la gloria que hoy se ha predicado en esta noche, hermana? Así es, hermano Luis. ¿Qué queremos? Ser desechados, destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, dice su palabra. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene también el amor y la misericordia de Dios. Si Saúl se hubiese arrepentido y no le importa lo que dijeran los israelitas o el pueblo, sino que va directamente a Dios de corazón arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. Porque Dios es bueno. Dice su palabra que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero Él, como decía usted, tenía la intención de seguir agradando al pueblo. Había enojo en el corazón de Jehová, y Él vuelve a reiterar: quedar en gracia con el pueblo, pues no, es desechado. O sea, ya dije y se cumple, no me arrepiento. Pero esta noche, usted que nos está escuchando, tiene la oportunidad de entrar al reino de Jehová, amén, Dios amén, de los ejércitos. El rey de David, el rey de Samuel, le está diciendo: yo le doy la oportunidad, no te dejes engañar. No importa lo que hayas hecho, si has robado como Saúl, si te has congraciado con el mundo, hoy yo te hablé para que me agrades a mí. Le invito a que usted cierre sus ojos para hacer esta oración. Si usted fue convencido a través del Espíritu Santo que su camino está torcido, que no está siendo obediente ni agradable a Dios, dígale estas palabras, que Dios, a través de su presencia y su Espíritu, va a empezar una nueva obra en usted. Señor Jesús, esta noche he escuchado tu palabra, Señor, y he reconocido, Padre, que quizá he sido como Saúl, un hombre que agrada al mundo, un hombre que aunque en algún momento te tuvo en su corazón, se apartó. Esta noche tu palabra me dice que tú me perdonas y que no me desechas, que me puedes abrir la puerta al reino de los cielos si me arrepiento de toda mi maldad. Esta noche yo te ofrezco mi vida, mi corazón, en arrepentimiento. Te pido perdón por todos mis pecados, por haberme olvidado de ti. Te pido, Señor, que entres a mi corazón y mores conmigo, y haz de mí, Señor, una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo, pero a través de tu palabra. Trae la inteligencia y la sabiduría, Señor, el conocimiento, Señor, de la verdad de Cristo que está en tu palabra, para que yo pueda caminar conforme a tu voluntad y alcanzar, Señor, una vida eterna. Gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por los hermanos que nos escucharon esta noche. Gracias, Señor, porque tu palabra declara, Señor, que no vuelve vacía, sino que da fruto. Sabemos y creemos, Señor, que tú estás en este lugar y en tu omnipresencia estás ahí en cada hogar donde se ha escuchado, Señor, tu santa palabra. Obra conforme, Señor, los hermanos te necesiten, trayendo sanidad, consuelo, fortaleza, Señor. Levanta si hay depresión, Padre. Entra, Espíritu Santo, y gobierna las vidas, Señor. Y te damos gracias porque tú eres bueno en todo tiempo, Señor, y tú sabes lo que haces. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, hermanos. Lindo el Señor. He sentido la presencia del Señor en esta noche aquí. El Señor ha hablado. Y primero, Dios, de que esta palabra haya caído en buena tierra, para que con una persona que haya escuchado, que se haya arrepentido, dice que hay fiesta en el cielo. Amén. Por causa de él. Hágale caso a Dios. No escuche esas cosas que se está predicando en la actualidad, hermano. Dios no se agrada del pecado, no se agrada de la desobediencia. Si dentro de 8 días el rapto de la iglesia no ha venido todavía, aquí vamos a estar nuevamente con un programa de impacto, con una predicación que viene de lo alto, hermano, con una predicación directamente de parte de Dios. Nosotros no pedimos plata. Vea que muchas veces hasta ni siquiera andamos un peso en la bolsa, pero estamos felices y contentos porque estamos agradando y haciendo lo que a Dios le gusta, que hablemos de Él. Amén. Hablemos de Jesús, el Cristo de la gloria, el único amo y Señor del universo, el único amo y Señor de tu vida. Dentro de 8 días, primero Dios, vamos a estar aquí nuevamente con un nuevo programa de Voz de Restauración a través de Radio Costa Rica 930 AM. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos. Amén.